esto tiene por acá, o sea, el man ya no se iba a empezar como a envolver. Y entonces que no, que mire que esto tiene por acá desconectado un cable y entonces que yo no sé, que eso es la bobina, se empezó a inventar el cuento de la bobina y yo pues si me acordaba, yo hubiera estado andando así una semana o algo más de una semana sin pase, sin licencia de conducción. Yo el conductor y el pato de la moto. No se pararon, no se pararon del piso, en realidad el golpe fue suave. Llegó ambulancia, finalmente se llevaron a esta persona. Hola, hola mi gente, ¿cómo vamos? Pues como esto de hacer videos me quedó gustando. Miren que sí, me está gustando bastante. Luego de hacerles el video de presentación dije, pues obviamente antes de empezar con la cuestión de subir videos, ya pues sí, había ido pensando como qué tipo de videos iba a subir, ¿no? Pues como acerca de que pienso como hacer secciones también. Una de esas secciones, no sé, aún no tiene nombre, pero se va a llamar, no tiene nombre y se va a llamar, como me dieron ahí. No, pues no tiene nombre, se va a tratar, se va a tratar de contar historias, no sé, que me hayan ocurrido. Sí, pues historias personales, anécdotas, y ahí iremos viendo cómo evoluciona. Por el momento entonces estaba aquí analizando, pensando, yo dije como qué historia podría comentarles ahorita. Y se me viene esta de cuando compré mi primer carro. Y pues un chasco que me pasó en esa ocasión. Resulta que para ese entonces tenía yo pues una pareja con la que convivía. Con dicha pareja pues ya llevábamos bastante tiempo, ¿no? Entonces dijimos, queremos tener un bebé, ¿cierto? Empezamos a encargar al bebé. O sea, ustedes saben cómo se hacen los bebés. Entonces, bueno, para aquel entonces yo tenía una moto que nos habíamos comprado. Digo nos habíamos comprado porque pues trabajábamos, nosotros teníamos un local comercial en el que vendíamos computadores portátiles y entonces habíamos comprado una moto, era una Pulsar 135, último modelo, eso sí pues era del año, aunque la habíamos comprado usadita como con 4000 kilómetros. Pero bueno, yo estaba muy contento con mi moto, siempre me ha gustado andar en moto, en el momento ando en moto porque pues me gusta andar en moto. Entonces, pues iba yo muy feliz con mi moto en esos días hasta que ella quedó embarazada, entonces dijimos, no, pues la verdad ya andar en moto como que no es algo muy seguro para ella estando en el estado de embarazo, ya nos toca pensar pues en tener de pronto un carro, recursos económicos no es que hubieran muchos tampoco, entonces dijimos, bueno, pues vamos a comprarnos nuestro primer carro. Ella como que no lo veía muy posible, yo pues como que no sabía cómo, pero como que me quería comprar un carro, entonces finalmente bueno. Un día me levanté así, yo soy así como empecé con lo de los videos, así todo loco, de un momento a otro yo dije, no, pues la verdad, esto es ya o es ya, entonces cogí mi moto y me fui por allá a compraventas donde venden carros, compraventas de carros. Inicialmente pues me fui con ella, fuimos a buscar, bueno, por ahí estuvimos una, dos, tres compraventas, no encontramos pues nada así como que se nos ajustara al presupuesto y pues como a las necesidades que teníamos. Me acuerdo que había un carrito viejo, feo, estartalado, el Tonai, entonces el señor nos lo estaba mostrando bueno, pues la idea era cambiar la moto por un carro y pues encimar algo de dinero, ¿no? Entonces la persona que nos lo estaba mostrando, me acuerdo que digo, ay, aquí le tengo uno, este es, mejor dicho, el carro que usted necesita para empezar, este carro le hace falta es cariño. Y ella me muestra un carro todo desbaratado, yo pues bueno, entré lo miré y dije, no, 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 ese carro no le falta cariño, ese carro le hace falta es plata, que le metan es plata como un berraco. Bueno, entonces finalmente ese no fue. Y ya pues ella tenía que ir por allá a trabajar, ya llegué yo, llamé a mi papá, le dije, hola padre, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? Precisamente estaba como hacia el norte de la ciudad y yo me encontraba como hacia el centro de la ciudad, entonces le dije, y él venía hacia esa zona, como hacia el sur de la ciudad, entonces
Le dije que si nos veíamos, que tenía ganas como de ir a ver un carro. Ah, yo ya había hablado con una persona también, ¿verdad? Ahora que me acuerdo, había hablado con una persona en un concesionario, un carro de compraventa de carros usados, que quedaba pues más como hacia el norte de la ciudad. Entonces pues fuimos hasta allá, miramos el carro que yo pues ya iba a mirar. Era un Mazda 6. Me gustó, me parece un carrito bonito, un carrito con confort, pues apenas comprar lo que necesitaba y pues estaba como dentro del presupuesto. Entonces finalmente pues lo vimos, habían dos, había uno que era como más modeludito y otro que estaba como 2 añitos por debajo. Entonces pues por el presupuesto tocó el que estaba como 2 añitos por debajo, pero pues estaba bonito, estaba bien. Había sido una persona pues como de trabajo de oficina. Entonces pues las personas que siempre llevan el carro como mantenimiento en concesionario y demás. Entonces pues es una persona que tenía una carpeta llena de facturas de cuando lo había llevado, de todo, hasta de los tornillos que le había cambiado. Entonces pues era un carro que estaba en muy buen estado. Entonces pues qué bendición por ese lado. Entonces pues yo muy contento con el carro. Ya había tenido una que otra experiencia de pronto pues más o menos manejando carro, pero muy corta, pues no mucha. En realidad eran pues experiencias corticas. Eso que usted, su primo le dice, venga, le suelto el carro y usted empieza a andar y dice, bueno, pues nos fuimos. Entonces me acordé otra vez que mi papá me soltó el carro y casi de lo estrello. Me bajó y ni más, digo yo no lo vuelvo a soltar. Bueno, entonces, ¿en qué iba? Ah, bueno, pues yo llevaba a mi papá precisamente para que él me hiciera el favor de traerme el carro, porque pues resulta que yo no tenía pase, no tenía licencia de conducción. Entonces, a la licencia de conducción, pues obviamente ya saben, se les dice pase aquí en Colombia. Entonces, pues no tenía pase. Y, y bueno, pues me fui con mi papá, recogimos el carro, hicimos el negocio, bueno, tan, dejé la moto allá, nos vinimos en el carro. Viniéndonos en el carro, la persona que nos lo vendió se le olvidó el pequeño detalle de decirnos que estaba sin gasolina. Entonces, cuando íbamos pasando justo como por frente del campín, para los que conozcan aquí en Bogotá, por la carrera 30 hacia el sur, por la calzada de la vía rápida, pues preciso ahí nos quedamos varados. Entonces, que el carro no prendía, yo sí, o sea, pues no sé, miré de una vez y dije, no, es que esto muestra que no tiene gasolina. Entonces, pues como los carros, no sé por qué, pero en el indicador de gasolina, en la parte izquierda, en donde no tienen gasolina, dicen full. Entonces mi papá me decía, pero es que el carro está full, ahí dice full. Yo, sí, pero es que está la aguja recostada totalmente al lado izquierdo, entonces no puede estar full. Le dije, espéreme aquí, pues voy a ir a conseguir gasolina, porque pues yo qué más hago. Entonces ahí como pude, me pasé por allá por una bomba que había de gasolina y compré, bueno, gasolina, fui, le echamos al carro. Cuando llegué, mi papá ya estaba con un mecánico de esos que andan por ahí, que no, que mire, que venga. Yo, no, hagamos un favor, déjemelo quieto, que yo sé que es gasolina, yo sé que es gasolina, pero no, que esto tiene, mire, que esto tiene por acá. O sea, el man ya nos iba a empezar como a envolver. Y entonces, que no, que mire, que esto tiene por acá desconectado un cable, y entonces que yo no sé, que eso es la bobina. Se empezó a inventar el cuento de la bobina, y yo pues sí me acordaba. Y mi papá, yo no sé por qué no, cuando era pequeño, yo me acuerdo que él cada que se quedaba varado y llegaba un mecánico de esos que andan por ahí, que preciso llegan en el momento que uno está varado, siempre le decían que era la bobina y le sacaban por ahí, en esos días, le sacaban por allá 100, 200.000 pesos, que eso era un poco de plata. Entonces pues yo tenía como recuerdos de eso en la cabeza y le dije, no, déjemelo así, yo sé que el carro está bien. Entonces pues llegué, llamé una vez ahí enfrente de él al concesionario y le dije al señor que me lo vendió que pues el carro se había quedado sin gasolina, que había una persona ahí que lo estaba mirando, y él me dijo, no le deje meter mano, no le deje hacer nada, que el carro estaba bueno. En serio, que se me olvidó fue decirle que estaba sin gasolina. Entonces obviamente que el carro lo que necesita es que usted le ponga gasolina. Entonces yo dije, bueno, pues aquí me confirmó lo que yo ya sabía. Le dije a él, no, hágame el favor, me lo deja quieto, me lo deja como está, porque yo sé que el carro, pues, está ahí sin gasolina. Finalmente dijo, ah, sí, mire, tenía desconectado este cablecito, pero ahí ya se lo conecté, tranquilo. Entonces llegué y le eché pues la gasolina, el carro encendió común y corriente, y yo estoy seguro que era la gasolina, no era el cablecito que yo creo que era que más bien se lo había desconectado. Bueno, finalmente seguimos, llegamos a la casa. Vieron el carro, todo muy bonito, no, que qué chévere. Ya bajaron pues ahí las personas con las que convivía en aquel entonces, que no, que sí, que muy bonito el carro. Mi papá pues vivía en otro barrio,
Entonces, pues obviamente tocaba ir a llevarlo porque me estaba haciendo el favor. Y ahí ya se subió una persona un conocido, que vivía con nosotros en aquel tiempo, que él, pues era el que me prestaba también de vez en cuando como el carro, me lo había soltado unas 2, 3 veces, yo pues ya sabía manejar moto, entonces empezar a manejar carro pues la verdad no me pareció como tan complicado, se me hizo algo muy sencillo pasar de la moto al carro porque pues era lo mismo, manejar el clutch, el acelerador y pues hágale, no dejarlo apagar, ¿cierto? Con la diferencia que ya no era con las manos, sino con los pies, entonces pues nada, nos fuimos con él también porque pues se supone que ya lo llevaba mi papá y donde mi papá hacia la casa mía, ya nos devolvíamos y él manejaba el carro, la persona hasta que les digo. Entonces resulta que pues así lo hicimos. Pero entonces cuando íbamos bajando, él me dijo, pero usted ya sabe manejar, o sea, la persona que me iba a hacer el favor de traer el carro luego dejar a mi papá. Pero usted ya sabe manejar, entonces pues ¿por qué no le hace? Yo pues haga, hermano, pues venga a ver qué hijo de madre, pues paso fue que lo compré, yo no puedo estar andando con conductor a toda hora, porque yo necesito moverme, entonces pues venga a ver. Cogí el carro y ran, nos fuimos, bien, no se me apagó, nada, rin, frené aquí, aceleré allá, tan, llegué hasta la casa, dejamos a mi papá qué bueno, qué chao, que muchas gracias, yo muy feliz, muy contento, me fui para la casa con el carro, no mejor dicho. Escuchando, recuerdo mucho un sí que tenía de Luis Mateos. Entonces, súper chévere. Bueno, pues llegamos a la casa, para llegar a la casa había que subir una loma. Subí la loma sin complicación, nada, llegamos. Yo guardaba la moto pues en un parqueadero que era en una casa, en un primer piso, en ese un primer piso súper grande, en donde guardaban un poco de carros también. Pero yo solo tenía permiso de guardar la moto, porque en la casa donde vivíamos no había pues espacio para la moto. Entonces, entonces llegué, metí el carro ahí y pues obviamente quedó atravesado y pues la señora al otro día furiosa porque yo no tenía permiso pues para dejar el carro ahí. Yo bueno, pues finalmente lo saqué y ese mismo día ya me tocó ir a conseguir parqueadero. Finalmente no sé, el otro día ya sería como un domingo, no sé, sí, creo que ya el otro día era como un domingo, algo así. El hecho fue que salimos a dar una vuelta y esa semana que siguió, pues yo ya empecé a hacer los trámites para sacar la licencia de conducción, pues de carro. Entonces empecé a hacer los trámites y cuando iba como finalizando la semana, yo estaba andando así una semana o algo más de una semana sin pase, sin licencia de conducción, que eso no se hace, muchachos, porque póngale cuidado lo que pasó. Resulta que un día me dirigía yo de la casa hacia el trabajo, que era donde teníamos el local comercial, que les digo, y entonces como a 2 cuadras, yendo por la Caracas hacia el norte, diviso yo unos policías. Entonces ahí en ese lado siempre hacían retén de tránsito. Entonces yo dije, no, pues aquí me toca como girar antes porque de pronto pues allá me paran y se me llevan el carro para los patios. Entonces yo miré hacia la derecha, pues miré el espejo obviamente y yo vi que venía una moto pero venía atrás, es bien atrás. Entonces yo giré hacia la derecha a meterme por una cuadra y resulta que esta persona de la moto se me estrelló con la parte de atrás. Pues hasta ahí me llegó la alegría, porque pues entonces ya yo fui pues a ver qué les había pasado. La persona en realidad se estrelló algo suave, pero no sé, de esas personas que son como un poquito teatrales, pues no se quiso, no se pararon del piso. En realidad el golpe fue suave. Llegó ambulancia, finalmente se llevaron a esta persona, eran dos, pues iba obviamente iban con un ¿qué? Iba el conductor y el pato de la moto. Y entonces, bueno, pues obviamente pues yo me bajé, ¿qué? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Ellos allá en el piso, que no. Yo vi que como que el otro muchacho se tiró como a parar y el señor que iba manejando le dijo, no, quédese ahí, que toca esperar a que nos revisen. Yo, bueno, pues sí, obviamente pues esperemos que venga la ambulancia. Yo pues llamé a la persona esta, llamé a unos conocidos, pues que como familiares, ¿sí?
porque pues yo estaba asustado, era mi primer carro, mi primera vez, yo no sabía, o sea, mi primer estrellón, iba solo pues con la pareja que tenía, que pues en ese momento ya estaba en estado de embarazo, entonces no, pues complicado. Entonces yo, pues lo primero que hice, no sé, pues todo, siempre me acordaba como de lo que hacía mi papá cuando yo era pequeño, él iba manejando y él siempre que se estrellaba, llamaba a un primo, llamaba a un tío, llamaba a alguien para que fuera pues le ayudara. Entonces llamé a un compañero de trabajo que pues era la misma persona que nos iba a llevar el carro el día que lo compré desde donde mi papá hasta la casa. Era un cuñado de mi pareja en esos momentos. Entonces él llegó inmediatamente súper bien, súper chévere, súper buena gente. Si de pronto llega a ver esto, saludos Samuelito. Entonces llegó hasta allá. Ya había llamado también yo a un tío, entonces mi tío también llegó con la esposa y en un momento preciso estaban, o sea, del trabajo a donde sucedió eso, pues era cerca, entonces por eso pues Samuel llegó rápido, que era pues el cuñado de mi pareja en ese entonces. Y por otro lado, pues mi tío también estaba como algo cerca, entonces él también llegó rápido. Pero pues cuando llegaron igual pues no había pues nada que hacer porque llegó la ambulancia, pues a ellos se los llevaron en la ambulancia para el hospital, el carro y la moto para los patios y yo todo triste para el local a trabajar porque pues qué más hacía. Entonces, no, pues ya al rato llamé al señor, el que se había estrellado. Y entonces les pregunté que cómo le había ido, no me contestó él, pues me contestó la esposa. Que la esposa cuando llegó con una algarabía completa me dijo que no, pues que no les había pasado nada, que ya habían salido, que tranquilo, que no les había pasado mayor cosa. Entonces, yo bueno, pues gracias a Dios. Entonces pues ya de ahí en adelante no era sino sacarla, ir a sacarla el carro de los patios. Sí, yo sabía que finalmente no era nada grave lo que les había pasado, porque es que el golpe fue súper suave, como cuando uno se cae así, bueno, igual pues, gracias a Dios no fue nada grave, ¿no? Pues obviamente. El hecho fue que fuimos, sacamos el carro de los patios y pues la vaina es que yo no tenía licencia de conducción, ¿cierto? Entonces pues ahí estaba el problema porque para sacarla eso fue otro problema, el carro yo todavía no lo había puesto a nombre mío, el carro aún estaba a nombre de la otra persona que lo había dejado en el concesionario cuando él lo fue a vender, antes de que yo lo comprara obviamente, pues eso estaba apenas en trámite porque no había pasado ni 15 días, entonces todo estaba en trámite, la licencia de conducción estaba en trámite, eh, el traspaso del carro, pues eso no se había dado, entonces para ir a sacar el carro de los patios pues tocó ir hasta la fiscalía a hacer un proceso, porque pues en aquellos días, yo no sé si hoy en día será así, pero en aquellos días sí a una de las personas que estuvieron en el accidente de tránsito, se las llevaban para el hospital en ambulancia, pues ese proceso ya pasaba a fiscalía, ya no lo manejaba solo movilidad, sino que también lo manejaba fiscalía, entonces tocaba ir hasta allá, que ellos dieran un pase y salvo para poder sacar el carro de los patios, luego ir a sacarlo, como yo no tenía licencia de conducción, pues entonces tocó que fuera y lo sacara otra vez mi papá que me hiciera el favor, pero resulta que como el carro todavía no estaba a nombre mío, entonces para que pudiera yo ir a sacarlo, tocaba que la persona que lo había ido a dejar en el concesionario fuera primero, nos firmara un poder para nosotros poder ir luego a la fiscalía a sacar. No, eso fue un chicharrón completo. Entonces, pues aquí la experiencia del asunto, aquí como la lección que nos deja. Y es de que no hay que afanarnos, hay que hacer las cosas correctamente como debe de ser, porque pues entonces aquí que todo se desenlazó, todo ocurrió. ¿Por qué? Porque pues yo como no llevaba mis papeles al día, pues entonces vi unos policías más y resulta que no estaban haciendo retén, resulta que los policías que yo vi eran unos policías que iban ahí como de paso. Entonces, si yo hubiera llevado mis papeles al día, pues finalmente yo sigo común y corriente, si me llegan a parar, pues entonces presento mis papeles, no hay ningún problema, pero todo por el afán de empezar a manejar el carro, ¿cierto? Pues también porque de todas maneras había entregado la moto
y no tenían que más transportarme, pero ese no era el derecho de las cosas. El derecho de las cosas era esperar a que me saliera la licencia de conducción y luego sí, sacar el carro, ¿cierto? Luego de que incluso ya hubiera salido el traspaso a nombre mío, a nombre de nosotros. Entonces, pues ahí está la experiencia, muchachos. No anden sin papeles. Hay que solucionar. Si tienen comparendos, pues toca ir a pagarlos, hacer acuerdos de pago y finalmente sacar su licencia de conducción. Y no hay como andar uno en paz y tranquilo de que si lo paró el agente de tránsito, usted lleve todo al día, lleve todo correcto, presente sus papeles y hasta luego. Entonces, pues esta es la historia que les cuento en el día de hoy, en este video, con la reflexión que les dejo también, pues de que breguen siempre a hacer las cosas correctamente, a no saltarse lo que hay que hacer, no saltárselas por dárselas de yo soy más vivo, de que eso no me pasa nada, de que eso no importa, eso yo soluciono, eso no, eso no se hace. Evitémonos problemas, evitémonos dolores de cabeza, evitémonos chascos, hagamos las cosas correctamente. Entonces esa es la invitación el día de hoy. Si llegaron hasta acá, el video estuvo bastante largo, se extendió, yo creo que va a tocar irlo cortando de a poquitos, pero bueno, si llegaron hasta aquí, pues suscríbanse, créanme que me apoyan muchísimo y seguimos creciendo aquí juntos. Denle ahí me gusta, a usted no le cuesta nada, usted simplemente un clic en me gusta, un clic en suscribirse y pues por ahí vuelve y me ve, por ahí nos volvemos a ver cuando yo vuelva y suba otro video. Si le gustó el video y si no le gustó también, pues colabóreme ahí con un clic, que a usted no le cuesta nada. Y pues hermano, déjeme saber a usted también como qué historias les ha pasado, porque no me cuentan. Ahí está la cajita de los comentarios, ahí está para que ustedes me cuenten. A mí me pasó algo similar, a mí me pasó algo parecido, o qué opinan ustedes de esta historia que les cuento yo en el día de hoy. Muchísimas gracias por haber visto el video y pues ya por ahí nos iremos viendo. Chao.